Me vais a permitir que lo aplauda porque estoy absolutamente de acuerdo con él. Bueno, este capítulo... Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tú puedes decir que... Yo pongo un ejemplo. Tú puedes... Y perdona porque tome la palabra que has terminado de leer, pero... Tómala. O sea, eso me pasa muchas veces. O sea, tú lees, por ejemplo, a un tío cualquiera, a una tía cualquiera, que no tenga necesariamente un conocimiento de historia o que se esté formado en historia, sino que coge y dice Cervantes nació en 1606. Cervantes nació en 1900. No, me lo acabo de inventar, nació en 1500 y algo, no me acuerdo, 88, no sé. Antes. No, 88 no. Bueno, venga. Nació entre 1500 y 1600. No sé, acá en 1600 no sé cuánto vomitó, ¿sabes? Y cosas de esto. Dice, bueno, ¿pero esto es historia o esto qué es? De hecho, en muchos libros ponen cronología. No ponen ni anales, ni historia, ni nada. Simplemente ponen cronología. Es decir, una serie de hechos que sin explicar ni expandir, simplemente te dicen qué pasó en cada año. Pero no... Es un registro casi, ¿no? Un registro de cosas que han pasado, pero... Estoy totalmente de acuerdo contigo, salvo que no sé si me estás... Es decir, no lo has dicho, pero te lo voy a preguntar yo ahora. ¿Tú piensas que para hacer una historia, tal y como dice Eulogelio, y una historia que no sea cronología, pero es necesaria o por lo menos conveniente que se guarde la cronología o hay posibilidad, ¿tú qué piensas? ¿Que hay posibilidad de que alguien cuente historia sin necesidad extrema de ser cronológico? A ver, estamos hablando, ¿sin seguir un orden cronológico o sin decir fechas? Por ejemplo, George Lucas, que es una ficción, ¿no? Pero está contando una historia y ha empezado por el 4 y luego 1. Bueno, sí. Porque estamos de acuerdo que la cronología, la mera cronología no es historia. Según Eulogelio, según Eulogelio nada. Pero según Sempronio Selión, lo contrario, contar sin cronología... ¿No te parece? Para mí puede ser más confuso, ¿no? Puede ser más casi tirando a literario, no necesariamente, pero piensa que y que piensen la gente que nos está escuchando que Tucídides, Heródoto están en la historia de la literatura, como ya vimos en el episodio 4 que hicimos tú y yo en el parque. Sí. Sobre la historiografía. Un episodio corto y que deberíamos hacer una segunda un revival, pero la literatura está presente en la historia griega y romana. O sea, el hecho de que cuente una historia de Tucídides no le quita mérito literario. Entonces, no, es que yo creo que todos los libros de historia, o sea, cuando son... O sea, en mi opinión, todo libro de historia que incluya anécdotas, que incluya valoración sobre la personalidad de alguien, claro, el carácter y todo eso, no es 100% cristalino historia. O sea, eso, pero claro, es que ¿historia qué es? Historia es vida. Historia eres tú. No, y tú me lo preguntas. No, historia... O sea, imagínate que dices, oye, cuéntame la historia de cuando... Claro, pero tú hiciste no sé qué, no sé cuándo. Claro, pero por eso ahí en inglés tienen dos palabras. Sí, story y history. Claro. Sí, pero también dicen... Pero estamos hablando de history con también H. dicen... Pero también, por ejemplo, también puedes decir en inglés the history of... Por ponerte un ejemplo, carcelario, el historial. Ahí sí dicen history, no dicen story. Pero es verdad que es mucho más clínico, ¿no? Es más esquemático. Realmente esa definición de history sería de análisis. O sea, cuando tú vas al historial de médico de una persona, sería análisis de la persona. Solo que, bueno, que a lo mejor... O sea, para que cuente como análisis necesita muchos más años, ¿no? Pero según la definición... Un examen de próstata. Según la definición de lo que hemos visto de Eulogelio, vamos resumiendo ya. Análisis sería el coger los datos cronológicamente y la historia sería entrar en detalle, ¿no? Claro. En expandir un poquito.
Y tenemos que hacernos esta reflexión, yo creo que 2000 años después, bueno, menos de 2000 años después, tenemos que seguir haciéndonos esta reflexión, porque seguimos viendo, mucha gente sigue viendo la historia como lo que tú has dicho, ¿no? Bueno, es que va saliéndonos un poco de lo que es la materia histórica, la literatura. Es decir, ¿para qué me vale a mí? Sí vale. Pero, sí vale, pero ¿por qué llegamos a la universidad y compañeros nuestros que no vamos a nombrar llegan diciendo que no les gusta la literatura porque no se quieren aprender la vida de Antonio Machado? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido que gente llegue a la universidad. No te estoy hablando de gente que deja de estudiar. Gente que llega a la universidad y siga pensando que estudiar literatura es saberse la vida de Antonio Machado. Sí. Aquí tenemos un problema, ¿eh? A mí, vamos, dicen, y además que normalmente dicen, no, pero es que yo me tengo que aprender fechas, me tengo que aprender nombres, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pero espérate, ¿tú qué vas a estudiar? Dice, yo voy a hacer el MAES, ¿no? Sí. Voy a hacer, que ahora se tiene que aprender una lista interminable de terminologías, de lo que dijo aquel, de la teoría de aquel otro en el 58, no sé qué, que sí en el 60. Digo, bueno, pero sí que me has dado otra cosa, es que no te interese la literatura porque no la entiendes a lo mejor. Y también yo creo, y ahí es donde vamos a chocar, yo creo tú y yo, pero muchas asignaturas universitarias o muchos programas de profesores universitarios también están mal enfocados en ese terreno, de que son un continuo repaso de teorías de personas en lugar de digamos ir al meollo de la cuestión. Hay asignaturas incluso universitarias, no hablemos ya del instituto, que también, que obviamente, pero hay incluso asignaturas universitarias que básicamente su programa es ver las teorías que se han dado en la historia sobre una cosa, en lugar de entrar a debatir sobre la cosa en sí. Sí. Es decir, voy a decirlo de una manera más sencilla para que nos entiendan. Te ponen un 10 por saber lo que ha dicho X persona, que no voy a decir nombres para que no se sepa qué asignatura es. Te ponen un 10 por saber lo que han dicho tal, pero a lo mejor tú no te valoran tener opinión. Que estamos de acuerdo que lo que te están valorando es la formación. Sí, pero en esa formación no entra ni siquiera un poquito el debate sobre la materia. Es que eso, pues, por eso, sí, ahí no voy a estar de acuerdo contigo. Pero es que creo que tú no distingues entre lo que es el puramente... O sea, tú piensas que... Tú coges ¿cómo se llama esto? El programa. El programa de la asignatura, ¿no? Y dices, voy a ver vamos a decir que es teoría literaria. Dice, voy a ver el formalismo ruso, estos autores. Voy a ver el New Criticism. Claro, obviamente hay que saberlo. Vale. No, pero que igual no. Pero, a ver, tú dices, no, esto no me sirve de nada. Vamos a... ¿Qué es la crítica? Vamos aquí a lo que nos salga del alma, que es la crítica, ¿no? Pues eso a mí no, yo no estoy de acuerdo con eso. No. Sí, otra cosa es que tú hagas ver a los estudiantes cuáles son las diferentes teorías, que lo sepan, que estén bien formados en las teorías y que tengan una opinión propia. Claro, eso sí, pero tú dices que ¿para qué vas a estudiar? No he dicho eso, pues podemos darle para atrás. No, tú dices que luego que no lo suelten como loros y que se lleven un aprobado por haber soltado la lista. Vale, pero eso lo entiendo, pero hay profesores que son inteligentes y aun siguiendo ese tipo de programas, en la evaluación ponen más nota al que ha expandido y al que ha puesto como... Yo me he querido referir a la calificación y no a que se den eso. Obviamente eso se tiene que dar a la universidad, porque entonces va a salir de ahí. Entonces sí estoy de acuerdo, claro. A mí siempre me han puesto más... Es decir, a mí siempre me han puesto más notas, por eso nunca... porque siempre he tenido en la universidad problemas con compañeros, problemas de desarrollo, pero si tú me dijiste que no habías estudiado y porque has sacado un 8 y yo he sacado un 6, eso lo hemos hablado, digo, pues porque simplemente porque las tres cosas que sabía he sabido relacionarlas, tejer una opinión, y tú lo que has hecho ha sido ponerla, y además si te ha faltado algún dato, pues el profesor habrá dicho, pues no.
Yo no me refería a que no dieran eso. Obviamente es que no va a dar teoría poniendo el ejemplo que has dicho, claro. ¿no? No va a darle teoría de la literatura, va a decir, bueno, ¿tú qué piensas de la literatura? Claro, pero a lo mejor son problemas de tiempo, pero ¿no estaría bien que después de todo eso, una vez que se sepan todas las teorías, una vez que se ha alcanzado ese temario, se valorase ya en el examen o ya en debates? Pero eso es un problema del sistema español. Ya lo sé. ¿Español solo? Sí. Bueno, no, solo de español no, pero por ejemplo en Estados Unidos eso no es lo que hacen. ¿No? En Estados Unidos todo es debatir con el profesor. O sea, en Estados Unidos un profesor no suelta las cosas y tú vas tomando apuntes y luego lo sueltas en el examen. En Estados Unidos, de hecho, es... Aquí debatir con el profesor está mal visto. Claro, si tú vas a Estados Unidos a hacer ¿cómo se llama esto? Una charla, es que llaman lecture Speech, cuando... No, lecture es cuando el profesor y empieza a hablar de un tema, ¿no? Una clase magistral. Eso sí. Pues, hombre, el profesor no se pone a soltar y tú escribes, no es como el sacerdote que suelta y tú dices, venga. Claro, pero aquí sí. Amén. Aquí, claro. Bueno, hay profesores y profesores, ¿no? Pero yo en mi máster tuve la suerte de tener profesores que todas las clases eran como un club de lectura, vamos, todo el día estábamos hablando y debatiendo. Hombre, el número de los másteres invita a eso también. Claro. Sí. El número de los másteres. El número de estudiantes. Sí, éramos 6 o 7. Sí, es que quiero, pero me estoy poniendo nervioso porque estoy viendo el reloj y... Hombre, es que son temas que pueden llevar mucha... Nos hemos ido por la rama. Se nos ha ido. Es que yo quería leer el de Sonia, pero... Y además que le estuve echando un vistacillo... ¿Podemos leer el de Sonia? Entonces, el que nos ha pedido Sonia es el 10. Los argumentos recíprocos, antistrefón en griego y... Perdón, antistrefón en griego. Se me ha olvidado hablar en griego. Y recíprocos en latín. Estuve leyendo un poquito de que estaba hablando de Protágoras y vamos a leerlo. No, aunque pasemos de comentarlo y le pedimos perdón a nuestra querida Sonia, pero lo vamos a leer para que no se quede descontenta. Sí. Vámonos. Sobre los argumentos que los griegos llaman antistrefón y que nosotros podemos llamar recíproca. Ante los fallos que una argumentación puede presentar, sin duda alguna el mayor de todos parece ser aquel que los griegos llaman antistrefón. A este tipo de argumentos algunos de nuestros autores lo han llamado, y por Hércules, con bastante acierto, recíproca. Este fallo se da cuando el argumento propuesto puede ser recogido y devuelto con idéntico valor contra quien lo utilizó. Tal semeja haber sido aquella argumentación tan conocida que, según cuentan, fue utilizada por Protágoras, el más brillante de los sofistas, contra su discípulo Evatlo. El litigio y controversia existentes entre ellos a propósito de un salario convenido fue así. Evatlo, un joven rico, estaba muy deseoso de aprender elocuencia y de defender pleitos. Se confió a las enseñanzas de un maestro como Protágoras y prometió darle como pago una crecida suma de dinero, conviniendo en todas las condiciones establecidas por Protágoras. Le entregó la mitad al comienzo mismo, antes de empezar las enseñanzas, comprometiéndose a pagarle la otra mitad el primer día que defendiera una causa ante los jueces y la ganara. Luego fue discípulo y seguidor de Protágoras durante mucho tiempo e hizo grandes progresos en el estudio de la elocuencia. Pero como no recibía encargo alguno de causas judiciales y el tiempo transcurrido era ya mucho, dando la impresión de que obraba así para no pagar el resto del salario convenido, Protágoras tomó una decisión que en aquel momento le pareció astuta. Entabló un pleito contra Evatlo. Qué grande es Protágoras. Habiéndose presentado los dos ante los jueces para, respectivamente, defenderse de la acusación o probar la misma, Protágoras comenzó a hablar así, abro cita: aprende, tontísimo muchacho, que en cualquiera de los dos casos me has de pagar lo que pido, tanto si la sentencia te es favorable como si no. Porque si el pleito te es adverso, el salario deberá serme pagado por sentencia del juez, por haber ganado yo. Y en cambio, si la sentencia te es favorable, el salario debería serme pagado por haber ganado tú. A esto respondió Evatlo, abro cita:
Pude haber salido al paso de esta artimaña tuya tan capciosa, no habiendo asumido yo el papel de defensor, sino habiéndome puesto en manos de otro abogado. Pero mi placer en esta victoria es mucho mayor al ganarte, no solo en el pleito mismo, sino también en este tipo de argumentación. Aprende también tú, sapientísimo maestro, que en cualquiera de los dos casos no te abonaré el dinero que reclamas, tanto si la sentencia te es favorable como si no. Porque si los jueces resultan favorables a mi causa, en virtud de su sentencia, no se te deberá nada por haber ganado yo. En cambio, si se pronunciaran contra mí, no te deberé nada de acuerdo con nuestro convenio porque no habré ganado. Entonces los jueces... Entonces los jueces, considerando que era ambigua e inexplicable la argumentación que por una y otra parte se aducía, para no pronunciar sentencia contra ambas partes y para que la sentencia no se anulara a sí misma, dejaron la cuestión sin juzgar y pospusieron el juicio para una fecha muy lejana. De este modo, el célebre maestro de elocuencia fue refutado por el joven discípulo con su propio argumento y quedó sin efecto la artimaña argumental tan astutamente ideada. Bien por el Batlo, bien por el Batlo. Conclusión rápida. Yo no sé si tú tienes alguno, pero yo tengo uno y no le voy a pedir me refiero a un alumno que me debe dinero desde hace más de 10 años por clases particulares. No voy a ir a juicio con el alumno. Vaya a ser que me pase como a Protágoras. Como a Protágoras, exactamente. Es que, Protágoras, para que lo sepa más o menos la gente, es uno de los grandes sofistas, como ya dice Eulogelio. Fíjate, Protágoras, gran sofista, es un tío que ganaba dinero por dar clases y todavía quería reclamarle la mitad del dinero a un chaval porque no lo habían llamado como abogado. Es decir, el chaval estaba en su casa y no lo llamaban como abogado y pues págame. Ahora, cuanto menos tienes, págame ahora. Está bien que hayamos leído el de Sonia, aunque no le vamos a dar mucho más. Sí. Yo no le voy a dar mucho más comentario por el tema de tiempo. Pero está muy gracioso, está muy divertido. Está muy guapo, pero no. Perdona, Sonia, que no le digamos más. Sin embargo, vamos a leer el capítulo que hace que estemos aquí haciendo noches áticas, que es el del León. Y que también lo vamos a tener que leer sin comentar, por desgracia. Pero bueno, como un homenaje a Eulogelio y eso. Y a ese. ¿Qué capítulo? Y a ese. ¿Qué capítulo? El 14. Apión, un hombre erudito, conocido como Plistonices, que dejó escrito el reconocimiento de un hombre y un león. ¿Voy con él? Sí. Venga, vámonos. Apión, que tenía el sobrenombre de Plistonices, fue un hombre dotado de grandes conocimientos literarios, además de profundos y variados conocimientos científicos. Nos han llegado libros célebres suyos en los que se narran historias de casi todos los sucesos maravillosos que se ven o se oyen en Egipto. Pero en esas historias que dice haber oído o leído, tal vez sea excesivamente locuaz por el afán de una excesiva ostentación. La verdad es que se muestra muy fanfarrón al hacer ostentación de sus conocimientos. Sin embargo, lo que escribió en el libro quinto de sus Egipcíacas asegura no haberlo oído ni leído, sino visto con sus propios ojos en la ciudad de Roma. Cita: en el Circo Máximo se le ofrecía al pueblo un combate de numerosas fieras. Por estar accidentalmente en Roma tuve ocasión de presenciar este espectáculo. Había allí gran número de fieras, bestias de tamaño enorme, y todas de un aspecto o fiereza inusual. Pero por encima de todas, lo que más admiración provocó fue la fiereza de los leones, y uno de ellos más que ningún otro. Este león, por sí solo, atraía sobre él la atención y la mirada de todos. Tal era su fiereza corporal, su tamaño y lo terrorífico y fuerte de su rugido mientras ondeaba su melena sobre una vigorosa cerviz. Cierro cita. Abro cita. Entre otros muchos esclavos sacados para luchar contra las fieras, fue introducido el esclavo de un excónsul. Su nombre era Androclo. Cuando el león lo vio a lo lejos, de repente, se quedó quieto, como extrañado, y después se acercó a él despacio y plácidamente, como si quisiera reconocerlo. Entonces comienza a menear la cola, a la manera de los perros salameros, lenta y plácidamente. Se puso junto al esclavo y comenzó a lamerle las piernas y las manos al esclavo ya casi muerto de miedo. Androclo, ante los halagos de aquella bestia tan fiera, recupera el ánimo perdido y poco a poco comienza a girar los ojos para mirar al león. Entonces
como si se hubiesen reconocido mutuamente. Podías ver al hombre y al león llenos ambos de alegría. Cierro cita. Apión dice que este hecho suscitó los mayores clamores del pueblo hasta el punto de que Androclo fue llamado por el César y éste le preguntó cuál era el motivo por el que un león tan fiero le había perdonado la vida solo a él. Y entonces Androclo contó una historia maravillosa digna de admiración. Cita. Cuando mi dueño obtuvo la provincia de África en calidad de procónsul, yo me vi obligado a huir de sus injusticias y azotes varios. Y diarios también. Y para encontrar un lugar más seguro a salvo de mi dueño, gobernador de aquellas tierras, me escondí en campos y arenas solitarias tomando la decisión de que, si me faltaba la comida, me daría muerte como fuese. Entonces, a pleno sol abrasador de mediodía, encontré una cueva alejada y oculta. Penetré en ella y me mantuve escondido. No mucho después viene este león a la cueva, una pata coja y ensangrentada, rugiendo y profiriendo gemidos que daban lástima por el dolor y tormento de las heridas. Cierro cita. Y dice él que nada más ver al león y acercarse se llenó de pánico. Cita. Pero una vez que el león estuvo dentro, vio a lo lejos que me estaba ocultando en la que parecía ser su guarida, como queda claro por lo sucedido. Se me acercó dócil y manso, y me pareció mostrar su pata levantándola como si me pidiera ayuda. Entonces yo le arranqué una espina enorme que tenía clavada en la planta del pie, le saqué el pus acumulado en la herida profunda, y con todo cuidado, ya sin miedo, le sequé la herida y le limpié la sangre. Cierro cita. Abro cita. Aliviado gracias a mi ayuda y cuidados, poniendo su pie en mis manos, se recostó y descansó. A partir de aquel día, el león y yo pasamos 3 años completos en la misma cueva y compartimos la misma comida. Pues de las fieras que cazaba me traía hasta la cueva las partes más suculentas y yo, al carecer de fuego, me las comía tras torrarlas al sol del mediodía. Pero cuando yo estuve hastiado ya de vivir como un animal salvaje, cuando el león salió a cazar, abandoné la cueva, y tras haber caminado 3 días, fui visto por unos soldados. Me apresaron y me llevaron de África a Roma, a casa de mi dueño. De inmediato éste procuró que me condenaran a la pena capital y fuera entregado a las fieras. Deduzco, pues, que este león, al separarse de mí, fue también capturado y que ahora me devuelve el favor por los cuidados y atención que le presté. Cierro cita. Apión cuenta que esto es lo que dijo Androclo, y que todo esto fue escrito y dado a conocer al pueblo en unas tablillas, y que por eso, en una petición unánime, votaron que dejaran libre a Androclo y sin castigo alguno, y que además le dieran como regalo a aquel león. Cita. A partir de entonces, dijo Apión, veíamos a Androclo y al león atado con una simple cuerdita, ir de un lado a otro por la ciudad entre las tabernas, recibir regalos, arrojar flores sobre el león, y a todos los que encontraban por las calles decirle: este es el león que fue huésped de un hombre, este es el hombre que fue médico del león. Cierro cita. Muy bonito. Muy bonita la historia. Y gracias a eso estamos leyendo a Eulogio. Gracias a este capítulo me compré Este es el culpable, todos. Que lo sepan. ¡Apión! Yo creo que está bastante clarito, ¿no? Así que vamos a... Una historia muy bonita, digna de una historia conmovedora pro animales. Sí. Hombre, Apión no es Eulogio, pero estamos hablando de eso, de la comunión de la persona con la naturaleza, que es posible, a pesar de todas las brutalidades que se hacían en estos tiempos. El tiempo de Eulogio, vamos a refrescárselo a la gente, el tiempo de Eulogio es probablemente un tiempo en el que se hayan vivido las brutalidades de Domiciano. Mucha gente tendría la brutalidad de Domiciano en los espectáculos todavía frescas, ¿eh? Así que esta historia... No, sin entrar en eso, pero yo sí veo... Yo no sé si a Eulogio esa es la intención que tenía, a lo mejor es no intencionado, pero ahí el paralelismo que hace entre los dos como presas de algo, o sea, el león como presa de los espectáculos y el otro también, o de esclavo. No digo que haga una crítica de esclavizar tanto animales como hombres, pero igual sin quererlo... Sí, algo hay. Todas esas personas que han visto...